Buenos días, doctores. ¿Me escuchan? Buenos días, doctora. Sí, Ya, listo. Me dan unos 5 minutos para poder, compartir con ustedes la pantalla. Un rato, por favor. está bien, doctora. Muy bien, doctores. Vamos a comenzar el día de hoy. Ramírez Meiguay.
Sí, doctora, buenos días, presente. Buenos días, doctora. Sánchez Ramos. Presente, doctora, buenos días. Buenos días. Torres Tarazona. Presente, doctora, buenos días. Buenos días. Trujillo Loja. Presente, doctora, buenos días. Buenos días. Ramos Mesarina. Presente, doctora, buenos días. Buenos días. Sandoval Roncales. Buenos días, doctora, presente. Buenos días. Ordóñez Neira. Sosa Presente, García. doctora, buenos días. Ordóñez, ¿no? Ok. Sosa García. Presente, doctora, buenos días. Buenos días. Buitrón Verástegui. Perdón, sí, Butrón Verástegui, disculpe. Sí, buenos días, doctora, presente. Buenos días. Carpio Gómez. Buenos días, doctora, presente. Buenos días. Cabrera Muñoz. Buenos días, doctora, presente. Buenos días. Damián Pampas. Buenos días, doctora, presente. Buenos días. Bedriñán Mendoza. Buenos días. Bedriñana Mendoza. Doctora, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Buenos días, Buenos doctora. días. Caballero Marcelo Erwin. Presente, doctora, buenos días. Buenos días. Alberti Chomón Renzo. Alberti no se encuentra, ¿no? Regazo Artiaga. Vegaso Artiaga, perdón. Vegaso Artiaga. Presente, doctora. Buenos días. Montoro Serna. Presente, doctora, buenos días. Buenos días. Oriundo Arbizú. Presente, doctora, buenos días. Buenos días. Huamancayo Marín. Presente, Huamancayo. doctora, buenos días. Buenos días, doctora. Ochoa Loaiza. Presente, doctora, buenos días. Buenos días, doctor. Inostroza Coral. Presente, doctora. Buenos días, doctor. Mendoza Fajardo. Mendoza Fajardo, Joana. Carpio Gómez Ricardo. Carpio. Charapaqui Jacinto. Buenos días, doctora. Buenos días. Muy bien, vamos a comenzar hoy día con la... Doctora, disculpe, no me llamó o se entrecortó cuando llamó Sí, le he llamado Mendoza. Charapaqui Jacinto. No, Acabo de doctora, yo soy llamar. Mendoza. Soy Ah, Mendoza Mendoza. Fajardo. Sí, También doctora. doctora. ¿Mendoza Fajardo? Sí, ¿no? sí, doctora, se le Ok. entrecortó. Doctora, Charapaqui Jacinto presente, doctora. Ok, listo. Muy bien. Carpio Gómez, disculpe, doctora. Carpio Gómez. Carpio no está y tampoco Alberti, ¿no? ¿No? Ok. Sí, doctora, disculpe que le interrumpa. Lo que pasa es que esos dos compañeros están en un congreso con el doctor Gino Patrón y me Ya, parece que todavía no han salido del congreso. ya. Igual que lo han comunicado, que lo sabe el doctor Carrasco, ¿no? El coordinador general. Yo le voy a indicar, doctora, al doctor, le voy a escribir. Ya, porque si no, para mí falta. Sí, ¿Bien? doctora, no se preocupe. Listo, muy bien. Comencemos. Para el día de hoy vamos a hablar acerca de un poco de lo que viene a ser las pruebas de imágenes que pueden realizarse en neumología, ¿no? Principalmente este curso generalmente es hacerlo más interactivo, ¿no? Repasar un poco los conocimientos que ustedes ya han adquirido eh, en el curso de radiología. Entonces, dentro de los estudios de imágenes que se puede realizar en neumología, lo más frecuente es hacer una placa de tórax, ¿no? Dependiendo de los hallazgos, del tipo de enfermedad del paciente o patología, ¿no? Se harán estudios mucho más sofisticados, como puede ser la realización de una tomografía, sea esta angiotomografía, tomografía de alta resolución, inclusive otras pruebas de imágenes que suelen usarse con frecuencia es la ecografía torácica, ¿no? Esta pequeña charla busca nuevamente repasar ya conceptos adquiridos en cursos previos como es radiología. Vamos a hacer un repaso de lo que viene a ser radiología y también parte de los hallazgos en tomografía, ¿no? Muy bien, comenzamos. Esta, como dije la primera vez, es un curso
más que todo interactivo, con lo cual van a participar todos ustedes, ¿no? Pueden ver el puntero, ¿no? Creo que sí. Se puede visualizar el puntero en la pantalla, ¿no? Sí, doctora. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar, doctores. Tenemos una radiografía, primer caso, ¿no? Vamos a ver. Trujillo Loja. Sí, doctora. Doctora, buenos días. Descríbame la placa. ¿Qué es lo que ve? Para comenzar, tenemos que recordar cuando una placa está adecuadamente realizada, ¿no? Hay ciertos parámetros o requisitos. Bueno, si la placa está adecuadamente centrada, primero, la incidencia, si es antero-posterior o posterior-anterior, ¿no? Si es una radiografía que está adecuadamente centrada, adecuadamente penetrada e inspirada, ¿no? Muy bien, doctora, le escucho. Esa Bueno, placa, primero hay que, la primera radiografía, ¿qué tipo de radiografía es? ¿Posterior anterior o antero posterior? posterior anterior. ¿Cómo, doctora? Antero posterior, antero posterior. Perdón. ¿Es qué? Antero posterior. ¿Por qué es antero posterior, doctora? Pues es por la posición de las clavículas, también que las costillas bueno, y las ¿Cómo están las clavículas en una incidencia antero posterior? horizontales, doctor. ¿Ya? Y ¿Qué en la más? posición anterior están oblicuas. ¿Ya? ¿Qué más? Aparte de las Bueno, clavículas. también se distingue lo que es si es si es la posición de acuerdo a el número de costillas que se observan en la imagen. Mm, ¿Qué más, doctora? Y bueno, también se ve si está el tamaño del corazón. Doctora, En a ver, ¿cómo está el tamaño cardíaco, cómo se llama, en la antero posterior? en la anteroposterior suele estar más aumentada y en la posterior anterior suele estar más disminuida, ¿no? Que se menciona que es más real la posterior anterior que la anteroposterior. No es que sea más real, doctora. Cada una Más tiene su indicación, ¿no? Simplemente el saber la incidencia, obviamente, es adecuado porque de eso va a depender la lectura de mi radiografía. No es que una sea más adecuada que la otra. Hay indicaciones para hacer posterior anterior y hay indicaciones para hacer antero posterior. Pero yo como médico tengo que saber en qué incidencia se ha realizado la prueba de imagen en mi paciente. ¿Qué más me sirve para ver si es antero posterior o posterior anterior, doctora? Aparte de las clavículas y todo lo que acaba de mencionar. Las escápulas también, doctora. Ya, ¿cómo se ven las escápulas? En la anteroposterior se ven más que nada superpuestas. Superpuestos. A ver, un momento. Un momento, por favor. Ay, caramba. Perdón.
Bueno, continúa, doctora. Ya, entonces tenemos que una incidencia antero-posterior vamos a tener las clavículas horizontalizadas, ¿no? Y se va a visualizar la sombra de la escápula dentro de los campos pulmonares, cosa que no ocurre si la incidencia es posterior-anterior. ¿Cómo se ve si una radiografía está adecuadamente centrada, doctora? Es la distancia entre la clavícula y las líneas medias, si no me equivoco. ¿Qué línea media, doctora? ¿Cuál es su punto de referencia? La tráquea, doctor. ¿La tráquea? No. ¿Cómo se ve si una radiografía está rotada o no rotada? También la posición de la tráquea. La tráquea está centrada, ¿no? No, no, doctora, mi pregunta es muy clara. ¿Cómo sé si una radiografía está centrada o no? O si quiere rotada o no rotada. ¿Esa radiografía está centrada o no? Sí, 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 doctor. Entonces, ¿por qué está centrada? Si usted sabe que está centrada, dígame por qué está centrada. Porque está simétrico el borde el medial de las clavículas está distante de lo que es la línea media corporal. La línea media corporal. Por eso, ¿cuál es su punto de referencia? Punto anatómico. Esto es radiología, doctores, ¿ah? Su punto de referencia, doctora, son las apófisis de los cuerpos vertebrales, que tienen que estar equidistantes de los bordes internos de las clavículas. Si está equidistante, está centrada. Si no está equidistante, está rotada. Esta radiografía, doctora, ¿está adecuadamente penetrada o no? Doctora, la escucho. La penetración, sí, están de acuerdamente penetrada. ¿Por qué, doctora? ¿Por qué dice eso? Porque se van a ver las estructuras que a través, o bueno, posteriores a lo que es el corazón. Por ejemplo, ¿Qué estructuras, doctora? bueno, se ven lo que son las costillas, también se ve lo que es mediastino, ¿no? Las Y pastillas, mediastino, ¿cómo es eso? ¿Qué es lo que tiene que visualizar? los cilios pulmonares también. ¿Lo que tiene que ver los cilios pulmonares con la penetrancia, doctora? ¿Cómo sé si una radiografía está sobreexpuesta o poco expuesta? Un momento, doctores, por favor.
Disculpen, doctora, me estaban llamando de la sala. Ya, listo. Entonces, doctora, ¿cómo sabemos que está bien penetrada o no? No, no recuerdo, doctora. No se rinde, doctora, no puede ser tan fácil. ¿Cómo que no recuerdo? Es de radiología, doctora. Vamos. Puede ser también por la radiopacidad y la radiolucidez de los órganos. Por ejemplo, en el pulmón sería radiolúcido, ¿no? Es muy sencillo, doctora. ¿Cuándo está adecuadamente penetrado o no? Esto es radiología, doctora. No es que no sé y me rindo. Así no son las cosas. Para ver si una placa, si usted no sabe cómo, si una placa está bien hecha o no hecha, entonces ¿cómo va a hacer una lectura de una radiografía? Un poco complicado, ¿no? Entonces, para ver si una radiografía está adecuadamente penetrada, lo que se va a ver es la columna vertebral. Si vemos de que permite la visualización de la columna vertebral a través de lo que es la silueta cardíaca, ¿no? Otros dicen, si se permite ver hasta lo que es la altura de D4 T4, es una adecuada penetrancia. Bueno, obviamente, si no se puede visualizar adecuadamente, es una radiografía poco expuesta o infraexpuesta o blanda. Y si esto, y de lo contrario, hablamos de una radiografía penetrada o sobreexpuesta. Por último, doctora, ¿cómo sé si una radiografía está bien o poco inspirada? Por el número de costillas, doctora. Completo, doctora. ¿Cómo es? Bueno, se van a ver los 6 arcos intercostales y anteriores y 10 arcos intervertebrales. ¿Cómo? ¿Arcos intervertebrales? ¿Cómo es eso? Los Ah, intercostales, los anteriores van a ser 6 arcos intercostales y los posteriores van a ser 10. creo que le están soplando mal, doctora. ¿Qué es lo que tengo que contabilizar? Le escucho, doctora. Bueno, para ver si está bien inspirada, hay que fijarnos en el número de las costillas. Si eso es las anteriores son 6, ¿Cuántos arcos costales anteriores debo contar? anteriores 6. De 6 a 7, doctora. ¿Y posteriores? Bueno, de 10 a 11. De 8 a 9, doctora. ¿Cuántos arcos costales cuenta en esta radiografía? Uno puede contar o bien los anteriores o posteriores, lo que sea más fácil. Vamos. 6, doctora. 6. ¿6 qué? Arcos costales. ¿Cuáles, doctora? ¿Anteriores o posteriores? Todo completo. Vamos. Posterior. ¿Posterior? No, O anterior, sea, anterior, anterior. si tiene 6 arcos costales posteriores, está mal hecho. Está un poco inspirada. Anterior. Se contradice, doctora. Entonces, uno cuenta los arcos costales, o bien sean anteriores o posteriores, lo que sea más fácil para uno. Esta paciente se cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a decir que es una radiografía adecuadamente inspirada. Bien, de 8 a 9 arcos costales posteriores, algunos dicen 10, pero generalmente es de 8 a 9, y anteriores de 6 a 7. Muy bien, doctora. ¿Qué hay en la placa? ¿Qué es lo que ve? Ya sabemos que es una placa que cumple con los requisitos. Esta es una placa anteroposterior por la localización de las clavículas. A pesar que no tiene una buena resolución, también se puede visualizar lo que son las escápulas en los campos pulmonares. Entonces, es anteroposterior. Una radiografía centrada, adecuadamente inspirada, con buena penetrancia. Muy bien. ¿Qué hay en la placa, doctora? ¿Qué ves?
Puede ser un patrón intersticial, doctora. ¿Patrón intersticial dónde, doctora? Ubíqueme anatómicamente. ¿En qué parte? ¿Dónde ve el patrón intersticial? Puede ser el lóbulo medio inferior. ¿Cómo? Lóbulo medio inferior. Lóbulo medio inferior. Este es el lóbulo medio. Lóbulo medio es este y lóbulo inferior es este. Y el inferior. ¿Qué ve aquí? No sé, ¿dónde ve el patrón reticular? O intersticial. Todo esto, doctor, es el lóbulo inferior. ¿Dónde lo ve? ¿Derecho o izquierdo? ¿O es aquí? No, en el otro lado, derecho. ¿En qué lado, doctora? ¿Derecho o izquierdo? Con propiedad. Derecho, Ustedes son derecho. médicos. ¿En qué Derecho, parte, derecho. doctora? En la base. ¿Aquí? ¿Se refiere aquí, doctora? Doctora, ¿me escucha? Doctora, Doctora, sí, por eso le estoy preguntando. ¿Se refiere a esto? sí, doctora. ¿Cuál es el patrón reticular? Ahí no hay nada, doctora. ¿Qué más ve? ¿Algo más? Bueno, las glándulas mamarias, ¿no? De la mamá. Doctora, estamos hablando de parénquima pulmonar. ¿Qué es lo que ve? Le digo que ahí, donde usted me ha dicho, o me estoy señalando, o señalé con el puntero, no se ve ningún tipo de infiltrado intersticial o reticular, como quiera llamarlo. A ver, Carpio Gómez. Carpio. Sí, doctora, dígame. Doctora, la radiografía. Hay dos Carpio Gómez. Doctora, léame la radiografía. ¿Qué es lo que ve en la radiografía? Bueno, en la radiografía veo tejidos blandos conservados y un parénquima no alterado y posiblemente una ligera dilatación de hilos. Dilatación de ilios. Parénquima conservado. ¿Le parece que la radiografía es normal? Doctora, Sí, doctora, veo una dilatación ligera de los cilios. ¿de los cilios? Los cilios están conservados, doctora. Muy sencillo, doctora. ¿Placa normal o anormal? Voy a tener que bajar el Placa nivel. normal, doctora. Placa normal. Doctora Carpio. Sí, doctora, placa normal. Muy bien, placa normal según su compañera. Muy bien. Cabrera Muñoz. Sí, doctora. Doctora, la radiografía. Su compañera dice que la placa es normal. ¿A usted qué le parece? Me parece que hay un poco de congestión en las bases y hay un poco de borramiento en la silueta cardíaca en el lado derecho. Evitemos lo primero y vamos a lo que a lo segundo que acaba de ver. ¿Se refiere a esto, doctora? Sí, Ya. ¿Usted puede visualizar adecuadamente la silueta cardíaca, el borde derecho? ¿La puede ver? no, No. Entonces, como usted dice, hay un borramiento de lo que viene a ser la silueta cardíaca derecha, ¿no? ¿Cómo se sí. llama eso? ¿Puede ser un signo de atelectasia? ¿Cómo se llama ese signo radiológico? Eso independientemente de la causa. ¿Cómo se llama ese signo? Este borramiento que hay en el borde derecho del corazón.
Doctora, la escucho. Esto es radiología, doctores, ¿ah? Doctora. Doctora Valeria. Doctora, ¿me escucha? Doctora, ¿está ahí? ¿Me escuchan los demás, no? ¿Se escucha bien, no? Sí, doctora, sí se la escucha. Ya. Doctora Valeria, ¿qué ha pasado? ¿Ha caído su chat? ¿Se ha rendido? ¿Cómo es? ¿O le ha dado un síncope? ¿Cómo ves? ¿No está, Valeria? ¿Se fue? Si no responden, para mí es falta. Irma Bedriñana. Perdón, Bedriñana. Sí, Sí, doctora. ya, doctora. Su compañera acaba de decir de que ve un borramiento del borde derecho del corazón. ¿Cómo se llama ese signo radiológico? Que ya está ahí ya, para que pueda leer, mínimo. ¿Cómo se llama? Signo de la silueta El signo de la silueta positivo. cardíaca. ¿Ya? Bueno, al menos sabemos de que pueden leer la descripción. Esto, doctores, es un signo de la silueta, donde se ve el borramiento del borde derecho del corazón. Bueno, esta radiografía, doctores, no es una radiografía normal. ¿Bien? En donde, al no visualizar el borde Doctora, derecho... disculpe, ¿me escucha? ¿Sí? Sí, doctora, un momento. Al no visualizar el borde derecho del corazón, bien, hablamos de un signo de silueta positivo, ¿no? Y generalmente, independientemente si es una telectasia, un tumor, etc., etc., bien, nos dice de que la localización de la lesión está a nivel del lóbulo medio. Bueno, en este caso, en la incidencia lateral, vemos esta radiopacidad que se encuentra homogénea, ¿no? De bordes bien definidos, que se encuentra por encima de lo que es la silueta cardíaca, que corresponde pues a una telectasia que compromete el lóbulo medio derecho. Bueno, entonces esto es importante que lo reconozcan, porque puede ser que a una primera impresión parezca una radiografía normal, cuando no es así. Bueno, esto se llama signo de la silueta positivo. Siguiente. Carpio Gómez Ricardo. Buenas tardes, doctora. ¿Qué tal, doctor? Dígame, descríbame la radiografía. Ya no veamos si está bien centrado o no. Descríbame la radiografía. ¿Qué ve en la placa de tórax? Bueno, en la zona pariliar se ve, bueno, más radiopaca. Prominencia iliar, al parecer. A nivel de equilibrio, doctor, tenemos hilo derecho, izquierdo. El hilo derecho, doctora. Ya, a Y nivel del también hilo derecho, ¿qué es lo que ve? ¿Cómo lo describe? lo describiría como una imagen, en este caso, más radiopaca, ¿no? Sería... Una radiopacidad, doctor. ¿Cómo es esta Ajá, radiopacidad? en este caso, es una radiopacidad localizada en el lóbulo derecho. Es ¿El lóbulo pariliar, derecho? ¿Cómo? a nivel pariliar. Ya, una radiopacidad a nivel pariliar derecha, pero ¿cómo la describiría? ¿Cómo es esa radiopacidad? Limitada y localizada. O sea, ¿no? En este caso Localizada, y sería, esto de que está localizada, tiene que estar localizada, ¿no? Entonces, como dijo anteriormente, es una radiopacidad de bordes. ¿De bordes qué? bueno, a simple vista se ve borde definido. Como que a simple vista, es lógico, doctor. Usted puede distinguir esta lesión, ¿no? Usted delimita la lesión. Si usted delimita la lesión, quiere decir que tiene bordes definidos. Definido. Ok. ¿Esta radiopacidad le parece homogénea o heterogénea? En este caso, se observa heterogéneo, doctora. Pero, ¿Heterogénea? No. Es una radiopacidad homogénea, ¿no? Tú ves
Sí, una leprosidad homogénea. Sí. Bueno, tiene algunas lesiones radiopacas en su interior, perdón, radioluces en su interior, pero generalmente homogénea, ¿no? Que está a nivel de la zona pariliar derecha, ¿no? Que se verifica o se denota también en la incidencia lateral, ¿no? ¿Cómo definiría esta lesión en la incidencia lateral, doctor? ¿Qué es lo que ve ahí? Bueno, es, bueno, es la misma lesión, pero en este caso ya es a nivel posterior, ¿no? Que sería en- ¿Dónde, doctor? ¿En qué mediastino estamos? sería medicina medio, pero Mediastino medio. medio, anterior, posterior, posterior, ¿Cómo? Sería más para mediastino posterior, doctor. sí, posterior, ¿no? Posterior. ¿Ya? ¿Y cómo se describe, cómo ves esta radiopacidad? Los bordes siguen siendo definidos, ¿no? Pero aparecen espiculados, ¿no? ¿No Sí, le da más la impresión de especulados. eso? Ok, listo. Más especulados. ¿Qué diagnóstico podría plantear usted aquí? ¿Qué pensaría usted si ve esta imagen? En este caso, podría ser una, bueno, pero en ¿Cómo? este caso sería una neumonía, porque a nivel posterior no se da la neumonía actualmente. Doctor, ¿qué diagnóstico presuntivo daría en este caso? Por imágenes, nada más. Uno puede dar diagnóstico presuntivo por imágenes. No quiero que sea el diagnóstico definitivo, pero por imágenes podemos ir adelantando cosas. ¿Qué pensaría usted si ve esto en un paciente? Una flexión, una ¿Mm? ¿Cómo? No se le escucha bien, una doctor. atelectasia neumonía, pero Atelectasia neumonía. neumonía segmentaria en este caso. Neumonía segmentaria. ¿Qué segmento está comprometiendo? Bueno, medicina posterior y en el caso a nivel derecho. Usted me está hablando de neumonía segmentaria, son segmentos pulmonares. ¿Qué segmento está comprometiendo? ¿Cuántos segmentos tiene el pulmón derecho? ¿Cómo? 1, 2, 3. ¿Cuántos segmentos pulmonares tiene el pulmón derecho? El lóbulo tiene 3 segmentos, sería 4. Doctor, ¿cuántos segmentos pulmonares tiene el pulmón derecho? Una cosa son los lóbulos pulmonares, otra cosa son los segmentos pulmonares. Eso es anatomía, doctor. Ok, sí, sí. El izquierdo tiene, el derecho tiene 10, doctor. 10 segmentos pulmonares. ¿Cuántos lóbulos tiene? 3 lóbulos, el derecho. Ya. ¿Y el izquierdo? El 2. Y los ¿Cómo? segmentos son 2. ¿Y los segmentos? ¿Y los segmentos? En este caso son menos segmentos. ¿Cuántos segmentos son? El otro eran 10, en este caso ¿Cuánto? eran 6 o 8, no me acuerdo la verdad. No, ¿Cuándo lleva anatomía usted, doctor? En primer año, ¿no? sí, doctor. No se puede haber olvidado tan rápido de los segmentos pulmonares, ¿no? Ok. Doctores, esto es una lesión, una masa pariliar derecha, que se ve en la radiografía, tanto lordótica como en la incidencia lateral, ¿no? Esto podría corresponder tranquilamente o bien a un proceso linfoproliferativo, puede corresponder, si uno ve la localización, a lo que la presencia de adenopatías, ¿no? Pero como ustedes pueden ver, a través de esta radiopacidad se puede visualizar los vasos sanguíneos, ¿no? En este caso se trata de una paciente que tiene una masa pariliar derecha correspondiente a un NM pulmonar. ¿Bien? ¿Listo? Esta es una masa ya pulmonar a nivel del hilo derecho correspondiente a un NM pulmonar. Bueno, entonces, ¿qué pienso yo cuando veo esta imagen en una paciente? Obviamente, pregunto antecedentes, cuadro clínico y todo lo demás, tendría que sospechar malignidad. ¿Bien?
Como en esta imagen, en esta lesión podemos ver los vasos sanguíneos que atraviesan, si ustedes quieren decirlo, esta lesión, descartamos que esta lesión pueda ser una dilatación o un compromiso a nivel de vasos, ¿no? Esto es por eso de que pensamos más de que, bien, esto es una masa a nivel del parénquima pulmonar. ¿Listo? Muy bien. Charapaki. Sí, doctora. Doctora, descríbame la placa. ¿Qué ve en la placa? Sí, doctora. Bueno, la placa veo Am, una masa. Doctora, ¿se me escucha? Sí, 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 te escucho. Ya, ya, doctora, ya. Bueno, veo em, una masa de forma circular con bordes definidos, radio opaca en en el lóbulo superior izquierdo, ¿Ya? que está, que bueno, está abarcando la costilla, ¿no? A sus alrededores. ¿La costilla? ¿Qué costilla? Digo, la clavícula, disculpe, doctor. Yo no sabía que la costilla quedaba ahí. No, ¿Ya? doctor, disculpe, la clavícula, la clavícula. ¿Ya? ¿Qué más? Eh, También mm, luego veo que el pulmón derecho está eh, aparece más radiolúcido en los bordes, en el lóbulo superior. ¿Así? ¿Ya? Por eso tengo que ver si mi placa está adecuadamente penetrada o no. Esta placa es un tanto blanda. Así que esa radiolucidez que puede observar probablemente tenga que ver más con la penetrancia que otra cosa. Bueno, entonces, tenemos una lesión radiopaca de bordes bien definidos ubicados en el lóbulo superior izquierdo, ¿no? Que permite la visualización que sobrepasa la clavícula izquierda y que permite la visualización de la clavícula a través de la lesión, ¿no? Porque usted puede ver la clavícula, ¿no? Entonces, cuando pasa esto, cuando vemos esto, vamos a sospechar que la lesión está ubicada en los segmentos posteriores de este lóbulo pulmonar. ¿Bien? Con respecto a este caso, se trataba de una paciente mujer de 63 años, donde se veía una masa, como dijo su compañera, ubicada en el lóbulo superior izquierdo, ¿no? Como se podía visualizar la clavícula a través de la lesión, ¿no? Su localización es en los segmentos posteriores de al nivel del lóbulo superior izquierdo. En este caso se tuvo el diagnóstico de un neurofibroma, ¿bien? Es muy importante. Siempre que vean una imagen que sobrepase, en el caso de afectar lóbulos superiores, la clavícula, y se pueda visualizar la lesión se ubica en la parte posterior, ¿no? Muy bien. Listo. A ver. Vegaso. Vegaso. Sí, doctora. Muy bien, doctora. Vamos. ¿Qué ven la radiografía? Si no, no terminamos. Bueno, se observa que en el pulmón izquierdo hay una consolidación de bordes, no, es como una consolidación que está en la base del pulmón izquierdo. ¿Ya? ¿Qué más Radio hay? opaco se observa. Si es una consolidación, obviamente la lesión es radiopaca. ¿Qué más? De bordes definidos. Ya, en la parte superior, ¿qué más?
Parece ser que hay atelectasia. ¿Atelectasia? ¿Por qué atelectasia? No, doctora, me he confundido, sino que lo veo un poco más zonas radiolúcidas en la zona medial de ambos hemisferios, La zona medial, radiolúcidos. ¿Aquí? pero de cada hemistórax. ¿Y eso qué cosa quiere decir, doctora? ¿Qué diagnóstico plantearía? Bueno, en este caso es un proceso de neumonía. ¿Neumonía? Pero me está diciendo que es radiolúcido, luego radiopaco. ¿Cómo es? No, lo de atelectasia no es, sino que yo pensé, o sea, me he confundido, solamente lo de la ¿Por qué pensó en atelectasia? consolidación. ¿Por qué pensó en atelectasia? ¿Por qué se confundió? ¿Qué le causó confusión, doctora? Sí, como le comenté, doctora, ver esto más zonas radiolúcidas. ¿Y eso qué tiene que ver con la atelectasia? Bueno, para seguir avanzando. Tenemos una radiopacidad, como dice su compañera, a nivel paracardíaco izquierdo, ¿no? De borde bien definido en la parte superior, con obturación del seno costofrénico o costodiafragmático izquierdo, ¿no? Pero que permite la visualización, ¿no? De la silueta cardíaca en el borde izquierdo. A eso se le llama signo de la silueta cardíaca negativo, ¿no? Con lo cual, mi lesión está ubicado en lo que viene a ser la parte posterior del lóbulo inferior izquierdo, que se corrobora en la incidencia lateral. Bien, en este caso hablamos de una neumonía, ¿no? Una consolidación, ¿no? Con signo de la silueta cardíaca negativo, eh, que se verifica en la incidencia lateral, correspondiente pues a una neumonía, ¿no? En este paciente. No se ve otro tipo de lesión, ni radiolúcida ni nada en otras partes, solamente es esta lesión. Muy bien. En la siguiente vemos infiltrados de aspecto algodonoso, ¿no? De distribución iliofugal, ¿bien? Asociado a cardiomegalia, ¿no? Esto es compatible con datos sugerentes de congestión pulmonar. Esto puede ser tranquilamente datos de falla cardíaca, ¿no? O insuficiencia cardíaca en un paciente. En ese caso, estamos frente a un edema agudo pulmonar, ¿bien? En un paciente varón de 64 años. En esta imagen vemos una lesión redondeada de bordes bastante gruesos, bien, en la región pariliar derecha, bueno, con imagen radiolúcida en su interior. Bueno, esto corresponde a una lesión cavitaria, bien. Cuando vemos este tipo de lesiones a nivel pariliar derecho, o bien sospechamos tuberculosis, o también, dependiendo de los antecedentes en el paciente, puede ser lesiones, puede ser infecciones por hongos, o también lo que viene a ser malignidad. En este caso era un paciente fumador importante, donde esta lesión correspondía a una masa cavitada en el contexto de una neoplasia maligna de pulmón. Bueno, y finalmente vamos a ver si se chunta algo. A ver, Damián Pampas. Damián. ¿Damián Pampas no está? Muy bien. Si no me responden después de llamar lista, para mí es falta, doctores. Ordóñez Neira. Sí, doctora. Doctor, ¿qué ve en la placa? Mm, Veo más de 3 radiopacidades, Ya. tanto de pulmón izquierdo como derecho, en ambos. ¿En qué zona del pulmón derecho e izquierdo? Son muy amplios los pulmones. ¿En qué zonas? ¿Cómo lo describiría anatómicamente? En el pulmón izquierdo abarca tanto el lóbulo superior como inferior aparentemente, y en el lóbulo derecho, en el lóbulo medio.
En el derecho, en el lóbulo medio me dice, aquí, ¿no? Medios, sí. Ya, ¿cómo son esas radiopacidades? Eh, Aparentemente heterogéneas. Aparentemente no. Ahí está bien claro. ¿Son qué? ¿Heterogéneas o homogéneas? Heterogéneas. ¿Qué más? Tienen bordes definidos. Ya. ¿Y qué diagnóstico plantearía en el paciente? ¿En qué pensaría usted? Si le llega un paciente así a la consulta, le pide una placa y encuentra eso, ¿en qué pensaría? ¿Mm? Eh, mm, Tal vez podría ser algún tipo, no. Un momento, doctores, mientras va ya, doctor, ¿qué plantearía? ¿En qué pensaría? Bueno, aquí vemos lesiones radiopacas de bordes bien definidos, aparentemente radiopacidades homogéneas, ¿no? Ubicados a nivel de las regiones pariliares derechas, ¿no? Alguna que otra esta lesión que comprometería el lóbulo inferior izquierdo, ¿no? Esto, como signo radiológico, se dice signo radiológico en suelta de globos, ¿no? Que es característico de las metástasis pulmonares, ¿no? Siempre que veamos este tipo de imagen, tenemos que sospechar en secundarismo o metástasis pulmonares, ¿no? Y obviamente echarse a buscar cuál es la neoplasia maligna, ¿no? O primaria, mejor dicho. Bien, en el caso de las mujeres, pues, como es el caso de esta paciente, habría que sospechar como primario un NM de mama, pues, ¿no? ¿Ya? Esas son lesiones que pueden ser compatibles con metástasis. Bueno, entonces, con respecto a lo que viene a ser placa de tórax, ya hemos repasado un poco. Tenemos que ver la incidencia, si la placa está adecuadamente posicionada, centrada o no, grado de inspiración y técnica radiológica utilizada en el paciente. A eso se refiere si está adecuadamente penetrada o no. Bien, nuevamente, incidencia posterior anterior, vamos a ver las clavículas oblicuas en comparación a las clavículas en la anterior posterior que se ven rectas o horizontalizadas. En la posterior anterior, los omóplatos o escápulas están fuera de los campos pulmonares, mientras que las escápulas u omóplatos en la anterior posterior se encuentran dentro. Bien, y obviamente si tenemos una incidencia anteroposterior suele magnificarse el tamaño de la silueta cardíaca. Si tenemos una incidencia posterior anterior, sabemos de que ha sido realizada en bipedestación, y si es una anteroposterior, el paciente ha estado o ha sido realizada con el paciente semisentado, ¿no? Las incidencias anteroposteriores las vamos a realizar en aquellos pacientes que no pueden colocarse de pie por diversas causas, ¿no? Y en pacientes, por ejemplo, generalmente inestables hemodinámicamente, obviamente no se le va a poder trasladar. Generalmente vamos a pedir radiografías portátiles que son de incidencia antero-posterior, ¿no? Pero hay que considerar y conocer el tipo de incidencia de la placa, porque obviamente no vamos a hablar de cardiomegalia, ¿no? En un paciente de libre manera, porque sabemos que en la antero-posterior suele verse más grande la silueta cardíaca, ¿no? Bueno, un poco más de lo mismo, ya hemos visto cuáles son las incidencias, ¿no? En la anteroposterior recordar de que ensancha la silueta cardíaca, ¿no? Y puede dar la impresión de que hay infiltrados a nivel basal, pero que realmente no existe. Por eso es muy importante conocer la incidencia o la proyección de una radiografía al momento de hacer una adecuada lectura. Bien, dentro de lo que son las proyecciones laterales, aparte de la anteroposterior y posterior anterior, tenemos la incidencia lateral izquierda como derecha, ¿no?
Esto permite la visualización de los senos costofrénicos, sobre todo posterior, ¿no? Como del espacio retrocardíaco. Dentro de lo que vienen a ser las estructuras anatómicas que se ven en una radiografía, sea posterior anterior o anterior posterior, tenemos lo que es la tráquea, los bronquios principales, tanto derecho como izquierdo, bien, tenemos la parte de los omóplatos o escápula, bien, la parte de la clavícula, la parte de lo que corresponde aquí al nivel de los bordes internos de las clavículas, lo que es el manubrio esternal, ¿no? Con respecto a la parte con número 7 es el callado de la vena ácigos, bien, lo que es el botón aórtico, lo que es el borde de la arteria pulmonar, posteriormente lo que es la orejuela de la aurícula izquierda, bien, los hilos pulmonares, ¿no? Que son muy importantes también observar, bien, tenemos lo que es el ventrículo izquierdo, bueno, la aurícula derecha en el borde derecho del corazón, lo que son los senos costodiafragmáticos, tanto derecho como izquierdo, ¿no? Y en el caso, pues, de tratarse de mujeres, o también se puede ver en pacientes muy obesos, la sombra de la silueta mamaria. Para ver si una radiografía está adecuadamente inspirada, tenemos que contar bien espacios intercostales, o mejor dicho, arcos costales anteriores o posteriores, lo que sea más fácil. De 6 a 7 si son anteriores y de 8 a 9 si son posteriores. Bien. La penetrancia, mejor dicho, si está centrada o no centrada, tenemos nuestro punto de referencia, va a ser las apófisis de la columna vertebral. Si esas están equidistantes al borde interno de las clavículas, la radiografía está adecuadamente centrada. Si no es así, es una radiografía rotada. Bien. Con respecto a la penetrancia, ya hemos visto de que tenemos que visualizar las estructuras por detrás de la silueta cardíaca, en este caso la columna, ¿bien? Otros dicen de que es adecuadamente penetrada cuando vemos hasta aproximadamente T4 o D4. Bueno, si esto no se cumple, estamos frente a una radiografía que es infraexpuesta o blanda, o una radiografía sobreexpuesta o dura, ¿no? O muy penetrada. ¿Listo? Luego, para poder realizar una adecuada lectura de la radiografía, tenemos que tener o adoptar una lectura sistemática. Bien comienzo de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. Eso depende de cada persona y lo que sea más fácil, pero es necesario tener una lectura sistematizada para evitar obviar cualquier tipo de hallazgo anormal dentro de una radiografía de tórax. Entonces, comenzamos, si ustedes desean, de afuera hacia adentro, observando primero lo que son tejidos blandos, partes óseas, bien. Posteriormente, observar lo que es el parénquima pulmonar, luego lo que es el mediastino, lectura de arriba hacia abajo, bueno, valorar nuevamente, posteriormente, perdón, la silueta cardíaca para ver si hay cardiomegalia o no. Como siguiente paso, valorar lo que son los senos costodiafragmáticos y lo que son los diafragmas. Y finalmente, lo que son los ángulos cardiofrénicos, ¿no? De esta manera, ese es un modo de lectura, un patrón de búsqueda. Eso depende de cada persona, lo que sea más fácil para cada persona. Pero tiene que ser sistematizado para evitar, nuevamente, como menciono, obviar cualquier tipo de alteración en la placa de tórax. Es muy importante recordar en las mujeres lo que es la visualización de las mamas, ¿no? Y no confundir esta densidad de las mamas con algún tipo de infiltrado o foco neumónico. ¿Bien? Recordar que en la placa tenemos el lado hemidiafragma derecho y el hemidiafragma izquierdo, donde se ve la cámara gástrica. ¿Bien? Esto no es una alteración, esto es un hallazgo normal. Dentro de los patrones radiológicos más importantes, vamos a tener el patrón de radioopacidad o radiolucidez. En el caso de la tomografía, hablaremos de hiperdensidad e hipodensidad. Bien, dentro de lo que es radioopacidad, tenemos el patrón de consolidación, bien, el patrón intersticial, el patrón de atelectasia y el de nódulo o más. Y obviamente, si tenemos un patrón de radiolucidez, hay que ver si esta imagen radiolúcida tiene o no tiene pared. Bueno, dentro del patrón de consolidación vamos a ver que hay reemplazo
o contenido dentro de lo que es la cavidad alveolar, que puede ser presencia de líquido, pus, sangre, etcétera, etcétera. Dependiendo de la patología que produzca este patrón de consolidación, se verá la imagen en la placa de tórax u tomografía. Bien, generalmente un patrón de consolidación vamos a ver una radiopacidad de bordes mal definidos, excepto si este patrón de consolidación está en contacto con una estructura como son las cisuras. Bien, muchas veces cuando están en contacto con las cisuras, vamos a ver de que este patrón de consolidación tiene bordes definidos, pero generalmente los bordes en una consolidación son mal definidos. Puede haber o no la presencia de broncograma aéreo, bien, y generalmente no suele sobrepasar, en caso de que estén en contacto con cisuras, sobrepasar las mismas. Bueno, aquí tenemos lo que es un síndrome de consolidación, ¿no? Es una radiopacidad, como ustedes pueden ver, mal definida en la parte superior, pero bien definida en la parte inferior. ¿Esto por qué pasa? Porque está en contacto con la cisura menor, ¿bien? Y en su interior vemos la presencia de radiolucideces que corresponden a broncograma aéreo. En la parte inferior vemos un corte tomográfico, ventana parenquimal, donde vemos una lesión hiperdensa correspondiente a una consolidación con su respectivo broncograma aéreo. Causas diversas, desde causas infecciosas como puede ser una neumonía, sea lobar o segmentaria, etc., o causas malignas, ¿no? También puede observarse en pacientes que presentan hemorragia a nivel alveolar como consecuencia de traumatismos o infartos pulmonares. Esta consolidación también puede ser de distribución difusa, no tan localizada como la previa, ¿no? En esta radiografía observamos un infiltrado de aspecto algodonoso, ¿no? Si ustedes quieren decirlo alveolar, ¿no? Algodonoso, difuso, muy mal definido, de distribución iliofugal, ¿bien? Que compromete ambos emitoras. Entonces, siempre que vemos estos hallazgos, tenemos que pensar en primer lugar que probablemente corresponda a pacientes que presenten congestión pulmonar, ¿no? Y siempre tenemos que valorar la silueta cardíaca, si existe o no existe cardiomegalia. Si hay cardiomegalia, probablemente la causa de estas lesiones sea de causa cardíaca, por una falla cardíaca que pueda estar desencadenando, presentando un edema agudo pulmonar. Dentro de las causas tenemos nuevamente a la cabeza lo que es la parte congestiva, el edema agudo pulmonar, que puede estar en el contexto de una falla cardíaca, de un síndrome de distrés respiratorio agudo, insuficiencia renal, sobrecarga de líquidos, etc. También las neumonías pueden dar estos patrones, ¿no? Sobre todo las neumonías en pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Por ejemplo, a veces las infecciones por pneumocitis girovesi puede dar ese tipo de patrón radiológico. También las causas hemorrágicas, en el caso de vasculitis, ¿no? Entre otras causas. También las causas malignas, ¿no? Los linfomas también pueden dar este tipo de hallazgo radiológico. Otro tipo de localización de estos consolidados o infiltrados tipo de consolidación puede ser de localización multifocal, ¿no? Nuevamente son radiopacidades difusas, mal definidas, ¿no? Y puede estar en el contexto como causa de neumonías, de origen vascular, como puede ser en el caso de embolización séptica, vasculitis, causas malignas, neoplasias, como son los adenocarcinomas, linfomas, metástasis, ¿no? Y otros diagnósticos alternativos también en el caso de la sarcoidosis. Con respecto a la telectasia, al igual que la consolidación, ambos son imágenes radiopacas o hiperdensas, dependiendo de dónde los vean, si es en una radiografía o en una tomografía. La diferencia es de que la telectasia, a diferencia de la consolidación, sí tiene bordes bien definidos, lo que no pasa con la consolidación. En la telectasia yo no voy a ver broncograma aéreo, lo que sí voy a ver en la consolidación. Y generalmente cuando hay un componente atelectásico se produce retracción de las estructuras adyacentes hacia el lado de la lesión. Se comienza a retraer el mediastino, ¿no? U otras estructuras hacia el lado de la lesión, cosa que no pasa cuando hay consolidación. Bien. Dentro del otro patrón descrito de radiopacidad, tenemos a los patrones intersticiales, que pueden ser de tipo reticular, bien, puede ser de tipo micronodular, bien, o puede ser de tipo nodular
Y ahí veremos cómo se llaman las lesiones tipo nódulos, ¿no? Más adelante. Entonces, dentro de los patrones intersticiales tenemos el patrón reticular, como acabo de mencionar, donde se puede ver un patrón de tipo lineal, ¿bien? Generalmente son patrones de tipo irregular, y se puede ver en las tomografías, sobre todo, hallazgos llamados de panalización, que es característico de las enfermedades pulmonares intersticiales difusas. El otro patrón intersticial que podemos observar son patrones de baja atenuación que se ven o visualizan mejor en una tomografía, que pueden corresponder a la presencia de enfisema o quistes. La diferencia entre ambos es que el enfisema no tiene pared y los quistes tienen una pared muy delgada. Bien, dentro de lo que es el patrón nodular o nodulillar o micronodulillar, como ustedes quieran llamarlo, puede ser distribución perilinfática, centrolobulillar o aleatorio. Dependiendo de la ubicación o distribución que haya en la tomografía, se puede pensar más en una patología que en otra. Y los patrones de alta atenuación, tenemos aquí el típico o la típica lesión llamada en vidrio deslustrado. Generalmente, vuelvo a repetir, un patrón intersticial puede visualizarse en una placa de tórax, pero muchas veces los cambios o los hallazgos no van a ser adecuadamente vistos. Generalmente ese tipo de patrones o hallazgos se describen cuando realicemos una tomografía. Entonces, recordando, tenemos lo que es el lobulillo pulmonar secundario, que es la parte anatómica que se va a observar en lo que es en los cortes tomográficos. Tiene una forma poliédrica, donde vamos a ver que en la parte central está constituido por la presencia de bronquios y arterias. Bien, luego tenemos la parte que se corresponde a la parte centroacinar. Luego tenemos la parte del intersticio, donde están ubicados los ganglios linfáticos y venas pulmonares. Bien, tenemos la parte del septo interlobulillar, ¿no? Y cuando está en contacto con la periférica, la parte de la pleura visceral. Bien, entonces eso es lo que vamos a observar en pequeño en lo que es la tomografía. Entonces, dependiendo de la localización de las lesiones, voy a hablar de lesiones centroacinares, paracinares, ¿no? O panacinares, ¿no? Eso depende de cada hallazgo que vea en la tomografía. Dentro de los patrones intersticiales ya hemos mencionado que tenemos un patrón de aspecto reticular, de baja atenuación, un patrón nodular y un patrón de alta atenuación. Esos son cortes tomográficos. Dentro de lo que es el patrón reticular, vemos en esta zona donde está redondeado aquí, donde está aquí sobresaltado esto, vemos lesiones hiperdensas de aspecto lineal con una malla, como ustedes pueden ver, o en red, ¿no? Que se dirigen o van dirigidas hacia la parte subpleural. Bien, vemos estas lesiones hiperdensas, ya que estamos en tomografía, ¿no? Que son engrosamientos interlobulillares. Bien, este patrón de aspecto reticular puede darse en muchas enfermedades. Puede ser como consecuencia de la presencia de congestión pulmonar en los pacientes con falla cardíaca, por ejemplo. También puede visualizarse en pacientes con patrón neumónico, sobre todo en pacientes con neumonías de etiología viral, ¿no? También puede estar en el contexto de diseminación linfangítica, ¿no? En el caso de pacientes con carcinomatosis, ¿no? De origen maligno. Y lo más frecuente característico en el hallazgo de estas lesiones son los pacientes con enfermedad pulmonar intersticial difusa. Independientemente de cuál sea la causa de esta afección, son patrones que se ven principalmente en estas patologías. Dentro del patrón de baja atenuación tenemos lo que es la presencia de enfisema o quistes. La diferencia nuevamente es que el enfisema no tiene pared y los quistes tienen pared. Bien, si veo presencia de quistes en una tomografía, tengo que echarme a buscar una infinidad de diagnósticos, ¿no? Puede estar en el contexto de una histiocytosis, una linfangioliomatosis, neumatoceles, enfermedad, neumonía intersticial linfoide, etc. Bien, en este corte tomográfico vemos estas lesiones hipodensas dentro del parénquima pulmonar, si lo pueden visualizar, ¿ven? Muchas de ellas con ausencia de pared, no se ve pared que delimite bien la lesión. Esto correspondería a un enfisema, ¿bien? En este caso, por la localización, un enfisema centroacinar, ¿no? Que es muy característico de pacientes fumadores y que muchos de ellos presentan EPOC. Dentro del patrón nodular vemos lesiones hiperdensas,
bien, como pueden ver, estos puntos blancos son lesiones hiperdensas, bien, que pueden tener distribución perilinfática, pueden tener distribución aleatoria o centrolobulillar, bien, que es característico de algunas enfermedades, ¿no? Como puede ser sarcoidosis, tuberculosis o la presencia de metástasis. Y en este último patrón intersticial vemos en este corte de tomografía lesiones un poco más hiperdensas, tenues, ¿no? Que se intercalan con zonas más hipodensas, ¿no? Este es el famoso patrón en vidrio deslustrado, que puede darse en un sinfín de enfermedades de causa infecciosa, de causa autoinmune, ¿no? O típicamente de las enfermedades pulmonares intersticiales difusas. Aquí tenemos una radiografía donde vemos un patrón intersticial, reticular, lineal, ¿no? Como pueden ver, de distribución iliofugal, ¿no? Y también impresiona la presencia de cardiomegalia. En este cuadro, bueno, ya llevarán la clase de lo que son enfermedades intersticiales, ¿no? Hay un sinfín de clasificaciones, hay un sinfín de enfermedades que pueden dar los patrones antes descritos, ¿no? Esto lo verán con mayor detalle en la clase de intersticiales. Entonces, dentro de los patrones de baja atenuación, tenemos, ya hemos visto lo que es el enfisema, que tiene ausencia de pared, y tenemos la parte de los quistes. Dentro de lo que son los quistes, tenemos lo siguiente: lesiones quísticas, que son lesiones hipodensas o radiopacas. Tenemos la parte de lo que llama a ser la bula. La bula es un espacio aéreo, como ustedes pueden ver, un espacio aéreo, bien, donde se ve, está delimitada por una pared delgada, como pueden ver con el puntero. Esto es en una tomografía y esto es en una radiografía. Una pared muy delgada. Generalmente esta pared delgada, bastante bien definida, es menor a 1 milímetro, ¿bien? Y en ocasiones, esta presencia de bulas puede estar asociado al hallazgo o presencia de enfisema, ¿ven? Ven en la parte inferior del puntero, ven lesiones hipodensas en el interior del parénquima pulmonar que carecen de pared. Eso corresponde a un enfisema, que es frecuente en pacientes fumadores o en pacientes con EPOC, ¿bien? Luego, aquí tenemos el otro patrón de baja densidad o atenuación, son las lesiones cavitarias. A diferencia de las bulas, las paredes de esta lesión son más gruesas. Generalmente las paredes son superiores a los 3 milímetros, ¿no? Y a diferencia de las bulas, estas lesiones pueden contener líquido en su interior. Bueno, esto puede deberse a tuberculosis, neoplasias malignas, enfermedades micóticas, etc. Luego, las lesiones quísticas corresponden a lesiones también hipodensas de menor tamaño, también con pared bastante delgada, ¿bien? En este caso, a diferencia de la bula, la pared puede ser un poco más gruesa, pero siempre menor a 3 milímetros. No llega a cumplir los criterios de una lesión cavitaria, ¿no? Como pueden ver, son espacios redondeados, espacios aéreos, múltiples pueden ser también únicos, ¿no? De pared delgada, ¿no? Al igual que las lesiones cavitarias, pueden tener en ocasiones contenido líquido o sólido en su interior. Y con respecto al neumatoceles, también es una lesión hipodensa o radiopaca de paredes delgadas bien definidas, ¿no? Que muchas veces puede ser indistinguible de una bula, ¿no? Porque también pueden tener gran tamaño. Pero cómo poder determinar si es un neumatocelio o no. Generalmente ese tipo de lesiones se dan en el contexto de pacientes pediátricos, generalmente, y en el contexto de infecciones por neumonía, ¿no? Generalmente por infecciones bacterianas por estafilococo. Entonces, si tenemos un paciente pediátrico con antecedentes de neumonía por estafilococo y vemos estas lesiones, probablemente estemos frente a un neumatocelio. Nuevamente, ya los patrones de baja densidad, ya hemos hablado de lo que es el enfisema, que son lesiones hipodensas que no tienen pared, ¿no? Esas pueden ser centroacinares, dependiendo de la localización dentro de lo que es el lobulillo pulmonar secundario, pueden ser panacinares, ¿no? Que abarca todo el lobulillo, o paraseptales, como vemos aquí, ¿no? Que se ubican en la periferia. Dentro de lo que son los patrones radiológicos pleurales, tenemos lo que es el neumotórax y tenemos lo que es el derrame pleural. Bien, el neumotórax es la presencia de aire en la cavidad pleural.
Bueno, vamos a ver una imagen radiopaca o hipodensa, sea radiografía o tomografía, bien, en la que no existe o hay ausencia del parénquima pulmonar. Dependiendo del tamaño de este neumotórax, puede producir desplazamiento de las estructuras hacia el lado contralateral. Lo que es el derrame pleural, vamos a ver de que es la presencia de líquido dentro de la cavidad pleural. Bien, vamos a ver una imagen lo que es radiopaca, generalmente homogénea, que suele obturar, ¿no? U obstruir lo que son los senos costofrénicos, sean los diafragmáticos anteriores, posteriores o también cardiofrénicos. Bien, y típicamente se puede visualizar la llamada curva de Damasó. Bueno, dependiendo también del tamaño y de la cuantía, la presencia de líquido o derrame pleural puede desplazar las estructuras hacia el lado contralateral. Bueno, dentro de lo que son causas de neumotoras, tenemos causas traumáticas, neumotoras espontáneos, como se verá ya en la clase, ¿no? También puede ser en el contexto de ventilación mecánica en pacientes que están en UCI. Los derrames pleurales pueden ser unilaterales o bilaterales. Generalmente, si son bilaterales, sospechamos principalmente en falla cardíaca. También puede ser en el contexto de traumatismos o neoplasias malignas, ¿no? O en el caso de pacientes en los cuales se haya dado sobrecarga hídrica o de volumen. Si son unilaterales, nuevamente, causas infecciosas, malignas, ¿no? Traumatismos, tuberculosis, etc. ¿Listo? Muy bien, doctores. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Si no hay ninguna duda o pregunta, doy por concluido el curso del día de hoy. ¿Bien? ¿Listo, doctores? Muy bien, listo. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego.